me digas. No me digas, no me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Mañaneras, simplemente sabemos que los amigos, Café con sabor los amargo amigos chairos que van está en a el las aire. mañaneras no van a cambiar, es la realidad. ¿Ves Así es. cómo se llama? ¿Ves a los disque compañeros de la prensa y con todo el respeto? Son preguntas a modo, punto, no hay nada que te diga, oye, algo diferente, no, y si tú preguntas algo diferente te van a regañar. Entonces, realmente es una verdadera, Bueno, es un circo sí. montado completamente. Así es. Bueno, lo que te propuse como tema para tratar hoy tiene que ver con la afirmación de que las elecciones de 2021 van a ser un parteaguas, porque se juegan, están en lisa dos diferentes perspectivas de la manera de gobernar. La anterior, que generaba mucha corrupción, hay que reconocerlo, pero que tenía ciertos niveles de eficiencia a la atención a la salud, a la educación y de todos los niveles. Y la forma de actuar de la cuarta transformación, que insisto, es una entelequia, sin saberse qué es. La primera parte de lo que me gustaría comentar contigo es la cuestión de la corrupción, ¿no? A ver, Hitler, antes que nada, gracias, señores. Don Hitler Peraza Cubán, como cada miércoles, estamos en un programa más de Café con Sabor Amargo y estamos discutiendo con Hitler los temas que realmente son importantes. Y Hitler, gracias. Nuevamente, como cada miércoles, comenzamos. Doctor Gerardo Andrés Durán Carrasco, muchas gracias, director de Tu Espacio del Sureste, muchas gracias por este espacio. Esperemos que tenga alguna utilidad. Y el análisis que vamos a hacer, te digo, es con miras al conjunto de factores que están explotando en el aire, los preparativos para la elección de 2021, la forma en que hoy va a haber una reunión, dijo López Obrador, la forma en que se va a reanudar, a reactivar las actividades económicas, que va a ser un problema muy grande. Todavía no definen cuán gradual va a ser el proceso, dónde se va a empezar, en fin, tienen que reunir todas las estadísticas que tengan. Con el inconveniente que ya sabes que todas las cifras que se manejan se han producido sin muchos análisis, sin muchos exámenes, ni muchas pruebas practicadas a la gente que sufre el COVID-19 o es sospechosa de hacerlo. Mira, en la cuestión que te decía yo que el presidente López tiene el hándicap que va a tener que verse cuán grave es. Tiene el hándicap de que hizo muchas promesas durante los 18 años de campaña y como dice la prestigiada revista Forbes, una revista que tiene más de un siglo analizando economía, finanzas y demás cosas internacionales, en un artículo firmado por el doctor Alfonso Morales Jurado que se titula AMLO, candidato versus AMLO presidente, promesas, contradicciones y realidades, se muestra cómo el tabasqueño, una vez que fue electo presidente, cambió su discurso o está cayendo cotidianamente en contradicciones, ¿no? A pesar de eso, sigue manteniendo sus conferencias de prensa y está permanentemente en campaña, ¿no? Aún más cuando el INEGI reportó en enero de este año que la economía se contrajo 0.1%. López Obrador aseguró que no le importaba mucho ese indicador, pues consideró que hay bienestar. O sea, no hay crecimiento, pero hay bienestar de la gente que está contenta con la economía. Y sostiene que reconoce López Obrador que uno de los grandes problemas del país es la corrupción. Siempre que se lo preguntan, va a decir eso. No, pero oye, Hitler, pero recuerda que él, cuando tomó posesión, ya que se sentó, ya la corrupción desapareció. Ya estaba listo, el pastor llegó y absorbió a todos. En algunas de las mañaneras ha dicho él mismo que en los tres niveles de gobierno se mantiene el destino de la corrupción. Ahora, ¿qué tan, cómo se puede decir, qué tan dispuesto está el presidente a tratar de engañarnos o de verdad se cree las cosas que dice?
porque por ejemplo el caso de que acaba de salir a la palestra, el caso del hijo del director de la CFE, Manuel Bartel Díaz, el muchacho León Manuel Bartel Álvarez se llama. Oye, Hitler, acá es esta, yo y siempre he dicho, hijo de tigre pintito. Sí, ¿Qué le así. puedes tú decir al hijo si lo ha aprendido todo el papá? Entonces, o sea, además no dicen nada, ni investigaron nada, y Pues salió él diciendo, ese señor el León, muchacho, que oye, que lo compró, si la Sherman lo compra más caro, ¿por qué yo no? O sea, oye, Hitler, pues y le valió lo que se dice de ese muchacho León Manuel es que ha obtenido 7 contratos, 6 por adjudicación directa, que lo que tú decías, no hay prácticamente concurso, subasta. 7 contratos, 6 por adjudicación correcta con la actual administración por un total de 162 millones de pesos. lo que se sabe. Sus ventas han sido 3 a Liste, 2 a Lins, 1 a Sedena y otro a Marina. Claro, López Obrador sale a decir que lo que quiere destacar, lo que hay de destacar, dice él, es que en el fondo de exhibir a ese muchacho está el afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho la transformación. El muchacho es puro y casto, de veras, o sea, acuérdate, son caros. Bueno, dice López Obrador que lo que le molesta mucho a sus enemigos es que la cuarta transformación. Ellos quisieran, dice, que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Eso en el fondo es todo. Estamos ante de la disyuntiva y sí, considero que no habrá medias tintas. O es corrupción o es transformación. Oye, pero acá, Hitler, hay un tema que es importante de corrupción. Desde que empezó este gobierno se han dicho miles de veces que hay licitaciones directas y lo tapan todo. No hay licitación, perdón, hay adjudicación directa, no hay licitaciones y sin embargo no pasa nada. Es bienvenido todos los amigos. O sea, no puede haber corrupción porque son mis amigos el que les estoy dando las obras. Tiene razón, él tiene toda la razón. ¿Dónde está la corrupción? Sí, se benefician los amigos. Sí, definitivamente. O sea, pero de tanto lo dice que yo creo que hay muchos ciudadanos que le creen lo que dice. Ve, si es cierto que desapareció la corrupción, ¿dónde, cómo? Él nada más dice, desapareció la corrupción y mi fuerte no es la venganza. Pero si hay corrupción, doctor, debe haber sanciones, si no, nunca se va a acabar. ¿Qué personas que él haya metido a la cárcel están pagando la corrupción que nos tiene hundido en el sector salud ahorita sobre todo y en otras áreas? Mira, y lo más cañón, como se dice, es que el presidente López mantiene un 67% de popularidad. Eso dice una firma que se llama Encol. Y parte de estos altos niveles de aprobación se deben a que los opositores no han encontrado la manera de crear nuevos liderazgos o construir un discurso propio que contrarreste lo que dice la figura presidencial, ¿no? Es decir... Fíjate, acá, disculpa que te interrumpa, acá hay un tema que interesante, porque hoy leí, y de veras qué vergüenza, me da vergüenza por los partidos, que dice, si el principal opositor de López Obrador es Felipe Calderón Hinojosa, pues ya nos llegó el carajo. Sí, así es. No es posible que el borracho más grande, el presidente más corrupto que ha tenido, resulta que es el que abandera, Hinder, los intereses de los mexicanos. ¿Cómo es posible, Hinder? Eso de verdad. Eso de que sea el presidente más corrupto que ha habido, yo creo que está difícil la competencia, ¿eh? Bueno, ahora, tienes razón. O sea, lo extraño es que sí. cuando oyes tú que López Obrador se refiere a su inmediato antecesor, Enrique Peña Nieto, y hubo una serie de corrupciones. Que lo de la corrupción lo podemos trasladar también al ámbito estatal. Aquí en el ámbito estatal, muchos sabemos que fulanito de tal compró terrenos para el nuevo centro internacional de congresos, que compró una cuadra poco a poco cerca de donde vivió hace mucho tiempo, o que fulanito se clavó la lana de un hospital, o se clavó la lana de plazas de maestros. O sea, la Vox Populi señala que hay muchos casos de corrupción y sin embargo en Yucatán no pasa nada. En el país menos. Ahora sí que la pandemia
vino a caerle como anillo al dedo a los políticos que deben cosas, ¿no? En el sexenio estatal anterior hay muchas cosas que se pueden decir de corrupción, pero ¿quién las investiga? La CNDH no sirve o la CODEI no sirven para eso. Se está No, pero dejando aparte es el mismo Fiscalía Anticorrupción, pues simplemente se pone la ley Mordaza y deja pasar todo eso. O sea, dice, oye, es un juego a modo. ¿Te acuerdas, creo, cuando yo quedé sorprendido cuando en el diario de Yucatán, que supuestamente era el puro y santo diario de Yucatán, era el que le leía la cartilla, hasta ahora en parte lo hace, no ha abandonado totalmente la transmisión, publicó una página, en media página, denunciando que el entonces candidato del PRI a la gobernatura, Mauricio Tawí Rivero, estaba dedicado al negocio de la compra de bienes inmuebles, a un ritmo como de 10 terrenos al día, una cosa tremenda, ¿no? Y en la siguiente media plana daba cuenta el Didi de las actividades de campaña, las actividades electorales que estaba realizando Mauricio. Ahora, ¿qué pasó con esa acusación? No pasó nada. Y es Vox Populi, en el medio periodístico se dice que los políticos se hicieron de muchos terrenos, de muchas propiedades, gracias a conexiones que tenían en el registro público. Bueno, en la época de Ivonne Ortega, todos los políticos, Sergio Cuevas, Jorge Carol, y todos esos políticos que asomaron. Resulta que, que hablaba de la venta, la compra de cerca de los terrenos de Chichén Itzá. Allá, sí, no. y sin embargo, no pasó nada. Los terrenos se compraron en playa y no pasa nada, gente, total, todo el mundo se tapa. Entonces, ¿cómo podemos? Lo menos que podemos hacer si fuéramos funcionarios es quedarnos callados, con la boca bien cerrada, calladito, de vez más bonito, en lugar de decir, ya desapareció la corrupción. Ya vamos a tener dinero para readecuar los hospitales y atender los casos graves de COVID-19, gracias a que como no tenemos corrupción, no sufrimos corrupción, tenemos dinero suficiente para atender el cambio que se necesita en los hospitales para esta enfermedad. Mira. Oye, gente, pero un tema de hoy que sí es interesante también, disculpa, hoy resulta que las benditas redes sociales no son benditas redes sociales, son malditas redes sociales, porque como ya sobrepasaron a mis bots y la gente está diciendo, ahora resulta que, oye, no frieguen, si al que deben apoyar es a mí, o sea, no se vale que ahora no ¿cómo se llama? Me saquen por todos lados, señores. ¿Dónde está la libertad de expresión? Apóyeme en redes. Por cierto, doctor, hay que hacer un espacio obligado, ahorita que acaba de hablar de libertad de expresión y de información, para mencionar el caso del colega reportero de Santún, que anoche, Alfredo Huicap, no tengo el gusto de conocerlo, pero el hecho de que sea periodista, pues está cumpliendo un papel muy indispensable en un sistema democrático como el que se supone que es México, ¿no? Yo hacía votos, me expresé mi solidaridad con este muchacho y hacía votos por que presente la denuncia y que por lo menos queden en evidencia quiénes son los agresores de periodistas y quién los mandó, porque ellos no hacen nada. No actúan solos. No actúan solos. Y si se va a hacer común ese tipo de agresiones, ya nos fregamos, ¿no? No podemos permitir eso, está consagrado en la Constitución de la Libertad de Expresión. Hay que problema, Hilder, recuerda que hemos platicado, Hilder, el problema del tema es que los políticos creen que solo Mérida es Yucatán. Y sin embargo, hemos visto cuántos compañeros del interior del estado sufren agresiones por parte de las autoridades por sacarle sus chanchullos y todo. Verdades. Y sin embargo, sus verdades. Sin embargo, lo primero que se hace es intimidar y mandan a su órgano represor, que es la policía municipal, para callarlos. No es la primera vez que pasa eso, Hilder. Sin embargo, yo creo que es el momento, y ojalá que los amigos periodistas de Yucatán se solidaricen, porque la verdad, híjoles, creemos que estamos acá en Mérida y no pasa nada, y vemos tantas cosas que están pasando en el interior del estado, y qué bueno, me da mucho gusto que así como Alfredo,
así como está, amigo, en diferentes municipios, Oscar, donde está Ramón, donde está Alex, en los diferentes municipios ya empezaron a alzar la voz. Y eso es bueno, Hinder, es bueno por Yucatán. Sí, así es, así es. Es necesario defender la libertad de expresión. Bueno, mira, en la búsqueda de información de ayer para este tema que vamos a tratar hoy, encontré un texto del Universal que nos tiene que alarmar porque combina la pandemia del coronavirus y la cuestión económica del país. Dice, la pandemia de inseguridad que vive México no da tregua, ni siquiera en época de crisis sanitaria por coronavirus. Alerta en un informe la Organización Especializada en Solución de Conflictos denominada International Crisis Group. Dice esa organización que la competencia criminal, fíjate, a pesar de que oímos en la mañanera que todo está bien en México, que no hay corrupción, que no hay, ni siquiera se aborda el tema de la violencia, a pesar de que hay números que muestran que el caso de los asesinatos de manera violenta siguen creciendo, ¿no? Dice, ni siquiera en época de crisis sanitaria por el coronavirus disminuye la inseguridad. Ese reporte dice que la competencia criminal sigue siendo feroz, la corrupción sigue siendo generalizada y los arreglos entre la policía y la delincuencia continúan siendo una práctica desenfrenada. Esa nota es de ayer, martes 5 de mayo. Entonces, ¿cuál es el México que estamos viviendo? El verdadero es vemos en los medios nacionales, en la televisión nacional, que ahora ya agarraron la costumbre, porque lo da a conocer el gobierno federal, de dar el reporte de cuántos fueron nuevos contagiados, cuántos nuevos muertos, la sumatoria de la afección de la pandemia. Pero, ¿qué pasaría? Me preguntaban hace un rato. Si también dieran todos los días el número de muertos por homicidio, como dice, doloso, homicidio a propósito, pues, ¿no? ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos quedan heridos? O en las otras enfermedades, por ejemplo, la obesidad o diabetes, hipertensión. La diabetes. ¿Cuántos murieron ayer y cuántos llevamos en el año, ¿no? Entonces, eso me obliga a pensar que parece que hay una intención coordinada o espontánea por asustar a la gente con lo del coronavirus, que desde luego que existe, que desde luego que mata, pero hay otras cosas que también nos están matando y no las decimos. Las tasas de criminalidad en México, en todo México, están aumentando. Dice la nota del Universal, debido a que los carteles se dividen en grupos más pequeños que compiten ferozmente por el territorio, ¿no? La perspectiva de una mejoría de la situación parece aún más remota por la estela destructiva que dejará el paso del COVID-19 en el tejido socioeconómico del país. Claro, con decenas de miles de personas sin trabajo, va a haber más delincuencia porque esa gente tiene familia, tiene necesidades. ¿De qué va a vivir? ¿Cuánto va a aguantar las arcas públicas ahora que no hay ingresos petroleros para dar todas las becas, esas becas de educación, becas de desempleo, becas de todo tamaño? Y en la iniciativa que según se publicó hace unos días, mandó el presidente al Congreso, se acotan los temas que van a seguir recibiendo financiamiento. Entre ellos, los tres grandes proyectos faraónicos de López Obrador: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Estos dos últimos, el Tren Maya y la refinería, son los más difíciles que se lleven a cabo, porque no va a haber dinero, doctor. Los que pagan impuestos no tienen dinero, no están operando. El argumento de que gracias a la corrupción tenemos más dinero disponible no aguanta el más mínimo análisis a fondo. Pero fíjate, Hinder, el problema acá, Hinder, hay algo interesante todo lo que dices. El problema es que la gente, Hinder, se la sigue creyendo. Sí. El problema es que la gente no entiende realmente la situación que está pasando. Creemos que tenemos a un presidente salvador. Esa es la realidad, que lo que dice él es verdad, con tantos estrategias de medios. Él se sabe manejar
muy bien, es un verdadero experto en cuanto a vender su imagen y la gente hay que reconocerlo. Entonces, esas mañaneras, ese adoctrinamiento día con día que hace las mañaneras, le está funcionando y no le ha dejado de funcionar. Él lanza simplemente algo y la gente se engancha y se va con eso y olvida lo que tú estás diciendo, Hinter. Es un genio para manipular, de verdad, hay que reconocerlo. Sí, hay que reconocer eso y también hay que reconocer también dolorosamente que tenemos una ciudadanía mal informada, mal educada, que se mueve nada más si le meten dinero, acostumbrada al chayote, al subsidio fácil, ¿no? ¿Hasta qué grado de perversidad ha llegado o llegó el sistema antes de López Obrador y ahora con él? Que tiene un alto porcentaje de gente pobre en el país que se cree cualquier cosa, que por una dádiva vende su voto, ¿no? Nos damos cuenta, nos desnudan la democracia tan perversa y tan tosca, tan poco refinada que es la que sirve para decidir al presidente de México, ¿no? Solamente va a cambiar la situación actual y una gran mayoría de mexicanos se siente ya, toca fondo y se siente ya perdido y entonces ¿qué va a querer? Un cambio. Va a querer la venganza, va a querer cambiar a este señor por otro. ¿Pero por quién? ¿Por quién, doctor? Por el PRI. Pero por eso, ¿entiendes? Por eso sí que para mí es preocupante, lastimosamente vergonzante, que hoy resulta que el líder moral para combatir al López Obrador sea el presidente cubano, no cubano por las cubas que se echa, Felipe Calderón. De verdad, o sea, dice, oye, un día borracho, el día siguiente bien, y además el descaro de tener un otro partido político. Oye, bueno, de verdad que México no aprende y por eso estamos tan fregados como estamos. Yo no creo que Felipe Calderón sea tan borracho como dice. De todas maneras, cuando decide intervenir y contestarle a López Obrador, tiene unas respuestas bastante certeras. Seguramente sus enemigos dirán que seguramente no estaba borracho en ese momento. Podría ser que en ese momento está en su... Bueno, yo creo que ahorita, como tal vez hay también ley seca ya, podemos pensar que tampoco pueden tomar. La gente con recursos consigue cerveza o licores a la hora que quiera, doctor. Otro punto que te quería yo subrayar es que es un factor negro en la perspectiva que tenemos para este año, para el próximo año y el fin de ese año, es la cuestión de Pemex. Pemex, los especialistas, recogí un análisis del Financial Times, el periódico, la revista, en la que dice que López Obrador está llevando a Pemex en el rumbo contrario del que debía llevarlo. Dice, la situación agónica por la que atraviesa Pemex no deja de ser tema de análisis para la prensa nacional e internacional. Una nota de Financial Times, una nota demoledora, así lo califican los críticos, muestra la situación que atraviesa la empresa productiva del Estado y a la cual el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado en rescatar. Pemex de México fue la vaca de efectivo de la cual se sacaron recursos que fueron a fines desconocidos, ¿no? Y contaba López Obrador una situación que él vivió en Pemex cuando había excedentes petroleros. Invitaban a los gobernadores y a él como jefe del gobierno de la Ciudad de México a escuchar cuánto remanente había para repartir. Dice, una vez hubo 15,000 millones de pesos, pero como nos dijeron, 12,000 millones de pesos se van a apartar, a separar para cubrir los daños del huachicoleo. O sea, se sabía que había huachicoleo y no se combatía. Y les quedaba a los alcaldes 3,000 millones de pesos para repartirse de todos. No les tocaba nada, ¿no? Pemex es una piedra en el zapato del actual gobierno, casi mucho más grave que la cuestión de la CFE, que también tiene sus demonios, ¿no? Pero Hilder, recuerda que acá, por suerte, es la ventaja que tenemos, que el presidente siempre tiene los datos, Hilder. Sí.
Y Esa es no la hay ventaja quien, que tiene. y no hay quien le lleve la contraria. Bueno, sí, hay muchos artículos que puedes encontrar en Internet. Hay un servicio que nos llega a los periodistas sobre las columnas más importantes del país, sobre todo de la Ciudad de México, en las que se ponen en evidencia la gran mayoría de las declaraciones y acciones de López Obrador. El problema es que lo dicen los analistas, lo dicen gente que está enterada, que sabe cómo funciona el sistema mexicano, político mexicano, pero los demás que reciben dádivas cada mes o cada 2 meses del gobierno federal están dispuestos a volver a votar por él, según parece, ¿no? Acabo de oír la versión también de que la reciente insistencia de López Obrador de que se aplique en el 2021 la cuestión de ¿cómo se dice? La rescisión de poderes, Renovación de mandato, renovación de mandato. renovación de mandato, sí. Esa iniciativa de López Obrador se debe a que él calcula que que Morena puede perder la mayoría en la Cámara de Diputados y la mayoría relativa en el Senado. Entonces, antes de que se agrave las reacciones negativas de su contra por los malos resultados, quiere que se haga ese ejercicio de renovación ¿cómo se llama? Renovación de mandato para que él esté Rescisión de la mandato. boleta, él esté en la boleta y haga lo mismo que hizo cuando fue campaña para la campaña presidencial. Pero Podría ser. pero Kinder, el problema de acá, de veras, y es lo que te digo, ¿dónde está realmente una oposición organizada? Una oposición verdadera, que realmente no tenga miedo, que le saquen todos sus trapos al sol que tienen guardados, porque ese es el problema. No, Sí. yo no conozco a un político realmente, al menos por desgracia en México, que digas, oye, este cuate no ha transado, porque por desgracia, los políticos mexicanos, su doctrina era el que tranza, avanza. Sí. Y por desgracia, y López Obrador los tiene tan bien medidos que saben ellos que el primero que asome la cabeza, pues los van a exhibir. Y por eso, Hitler, tenemos a los políticos mediocres en todos los niveles de gobierno. Serviría, si algún político se anima por fin a hacerle frente al presidente López Obrador, serviría de escarnio, serviría de ejemplo de que sí está combatiendo la corrupción, ¿no? Claro. Ahorita, en parte porque nada más llevamos año y 5 meses de gobierno de López Obrador, en parte tal vez por eso no ha habido ataques frontales contra la forma de actuar del gobierno federal. Pero como vamos a entrar en campaña, con las elecciones intermedias que son, unas la califican de las más importantes del siglo, yo creo que cuando se acerque el proceso, muchos políticos van a tener que fajarse el pantalón y arriesgarse a criticar al presidente, pase lo que pase, ¿no? Y les van a decir sus verdades, pero pues alguien lo tiene que hacer. Por de pronto, el PAN está en una posición light, se supone. El PRI no se sabe qué está haciendo. Aquí ya vimos el intento de alzar la voz de Ramírez Marín, de José María Sauri y Felipe Cervera, ¿no? Pero es apenas un esbozo de lo que se espera que haya, que se le lea la cartilla al actual gobierno, porque eso que tú dices de responder siempre a que yo tengo otras cifras, no nos va a servir de nada cuando se trate de trabajar para lograr la reactivación económica y la recuperación de los empleos que se han perdido. Todavía falta que nos informen con la verdad, digamos en mayo o en junio, nos digan, señores, todo este problema de la emergencia sanitaria costó tanto en esto, que haya transparencia, ¿no? Y que nos digan la verdad. Porque de lo que sí vamos a estar seguros, ahorita que parece ser que sí van a aprobar los 1.780 millones para la activación económica, lo que sí estamos más o menos seguros, razonablemente seguros, es de que la deuda de Yucatán aumentó en lo que va de esta administración, más de 5,000 millones de pesos, ¿no? Es una carga muy grande. Eso va a pesar mucho en las campañas, ¿no? Contra el PAN.
¿no? Y contra el PRI, pues el PRI es el culpable directo o indirecto de que estemos en la actual situación con López Obrador, porque la gente votó para vengarse del PRI. Falta que otra vez lo haga o que las cosas queden tan mal, ojalá que no sea así, queden tan mal que Morena sea considerado el partido culpable de la mala situación que estamos, de la pérdida de trabajo, de la situación crítica que van a afrontar miles de familias sin recursos, ¿no? A ver a quién le echan la culpa, cuál va a ser la estrategia que cada uno de los partidos asuma para tratar de poner mal al de enfrente y ponerse bien cada quien, ¿no? Señor Hinder, pues de veras, gracias, Hinder. Faltaron temas, pero te agradezco mucho. El tiempo se nos acabó. Sí. Hasta la próxima, Hinder. La próxima vez si hablamos un poquito más de la cuestión del gobierno estatal, a ver qué va a hacer. Perfecto. ¿Cómo Hasta la pinta el próxima. panorama? Pues gracias, doctor. Buenos días a ti, buenos días a todo el equipo, Fernando Toledo, Junior, el señor, a Don Edwin. a don Edwin. Sí, estaba por allá. Sí. Bueno, un abrazo fuerte para todos. Feliz fin de semana de una vez. Nos vemos la próxima. No me digas. No me digas. No me digan. No me digas. Café con sabor amargo.